Muy bien. Primera de Pedro, por favor, hermanos, capítulo 2. Vamos a continuar y vamos a cambiar un poquito el ritmo de lo que hemos estado hablando. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, hermanos. La piedra viva. La piedra viva. Así le vamos a titular a esta porción de las Escrituras. Tal vez en su Biblia, tal vez usted encuentre en el subtítulo de este párrafo, hermanos, va a encontrar esta palabra, la piedra viva. Primera de Pedro, capítulo 2. Quería nada más leer el versículo 4, pero para poder entenderlo bien hay que leer hasta el versículo 8, hermanos. Si es usted tan amable de acompañarme. Dice, acercaos a Él, refiriéndose a Cristo, hermanos, piedra viva. Y luego dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Déjeme, antes de entrar en el texto, explicar algo aquí. Para nosotros tal vez una piedra no significa mucho, pero para aquel entonces, en el contexto cultural, y no solamente en la cultura grecorromana o judaica del tiempo de Cristo Jesús, hermanos, eran importantes las piedras, pero para toda cultura, en todo tiempo de la historia, las piedras siempre fueron algo importante. ¿Por qué? Porque la piedra se usaba para muchas cosas, hermano, tanto en el judaísmo como en el paganismo. Por ejemplo, cuando iban a cruzar Josué, a ver si me recuerdo bien, Josué iba a cruzar o cruzó el río Jordán, hermanos. Al pasar, Dios le pidió que hiciera un monumento de piedras. ¿Se recuerda? Moisés fue sentado en una piedra cuando tenía que presenciar la guerra entre los judíos y ¿cuál era el otro? ¿Amalecitas? Corríjame, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Los que leen la Biblia, los que no, pídense. Y siempre se ha usado la piedra como monumento. Se ha usado la piedra para hacer estructuras, para hacer esto más la cultura greca. Todo tenía que ver con piedra. Todos sus templos, sus monumentos, todo tenía que ver con piedra de diferentes índoles, de diferentes categorías, de diferentes formas, de diferentes, pero siempre la piedra. Luego encontramos que la piedra, hermanos, viene a ser parte de todo lo que es la estructura socioeconómica, porque con ella se construían caminos, se construían edificios, se construían templos, se construían casas, todo se hacía con piedra. Ahora, en todas las construcciones y en todo lo que se hacía en la antigüedad, hermano, había siempre una piedra especial que se le llamaba la piedra angular. En la antigüedad se acostumbraba mucho más bajo la cultura
déjeme usar esta palabra, la cultura musulmana, pero hay otra palabra ahí. Esto se usa mucho el arco, bastante se usó el arco. Y si usted viaja a esos lugares donde hay edificaciones muy antiguas, va a encontrar muchos arcos. Y también la India usó mucho ese tipo de construcción. En el arco regularmente se ponía piedra sobre piedra, sobre piedra, sobre piedra, hasta que llegaba al punto cúspide, y ahí en la punta se ponía una piedra especial que era la piedra angular, la cual sustentaba por medio de la, ¿cómo le llaman lo que hace caer hacia abajo? Por medio de la gravedad, hermanos, se encargaba de hacer el sustento de esas edificaciones, ya sean puertas, ya sean palacios. Entonces era bien importante la estructura, la hechura, el corte de esa piedra, y por eso se le llamaba la piedra angular, la piedra principal. Y cuando usted vea un arco en cualquier lugar, va a encontrar en el centro esa piedra cortada de esta manera. ¿Para qué? Para que pueda sustentar. Quite esa piedra y todo se viene abajo. También la piedra angular era la que se ponía en las esquinas, puesta de una forma donde de ahí se comenzaba la dirección y la estructura de la construcción. Entonces, cuando la Biblia habla de la piedra angular, está hablando de la piedra principal donde se comienza todo y la que sustenta todo, desde una perspectiva de construcción o de una perspectiva ¿cómo le llama el que hace planos? Híjole, ¿cómo me he descompuesto yo? Arquitectural. Híjole, qué bárbaro, ya se me está borrando el casco. Cuando lleguen a mi edad, hermano, van a saber lo que es bueno. Entonces, sí, es que hay mucha información, pero a veces uno no procesa la información correctamente, hermano. Entonces, en la Biblia la piedra angular es un elemento importantísimo desde la perspectiva cultural, social, económica, de construcción, de todo. En todo era mencionada la piedra, y por eso la Biblia lo trae a colación, por eso es mencionada. El Salmo 118 habla, Cristo habló sobre la piedra, Cristo le cambió el nombre a Pedro, diciendo ahora eres Petros, serás piedra. Y luego, hermanos, Pablo habló sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Luego Pedro lo volvió a mencionar en la escritura que mencionábamos. ¿Por qué? Porque para ellos era muy conocido o se entendía bien lo que significaba ser la piedra principal. La piedra donde todo comienza, la piedra donde se hace la cimentación, la piedra que sostiene todas las cosas. Bajo esta mentalidad, entonces, hermanos, vamos a leer otra vez las escrituras. Entonces Pedro dice, acercados a él, y luego le llama piedra viva. Ahora, la piedra, hermanos, se supone que no tiene vida, que solamente es una materia. Pero aquí le llama piedra viva. Viva porque se refiere a Cristo Jesús, hermanos, como el que hace que las cosas sucedan, el comienzo de todo y el que sustenta todo. Dice la escritura aquí, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Lo que había en la mente de las personas era que para un arquitecto, que para un constructor, lo primero que tenía que ver era la piedra que iba a comenzar todo o la que iba a sustentarlo todo. Si no, no tenía caso. Por lo tanto, cuando dice escogida y preciosa, el arquitecto, el constructor buscaba la piedra y había que darle el shape, había que darle la forma, había que cuidar de una manera muy detallista la manera y la forma que se le iba a dar, porque de ahí constituía toda la construcción y también el sustento de la misma. Cuando la Biblia dice escogida y preciosa, es que esta es la piedra que hace todo. Si quitas esta piedra, no hay construcción, no hay arquitectura, no hay monumento, no hay nada que permanezca. Se necesita esa piedra. Entonces, lo que la Biblia nos está enseñando
Es que esta piedra, hermano, es con la cual empezamos a edificar nuestras vidas. Que todo lo que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo con una cimentación correcta, con la piedra angular, la piedra preciosa, la piedra principal, la piedra escogida. Y esa piedra es Cristo Jesús. Dándonos a entender que si nosotros no ponemos el fundamento correctamente, hermanos, simple y sencillamente el edificio va a caer, el edificio se va a derrumbar, porque todo tiene que ver con los cimientos o esa piedra angular que está mero arriba, que está sustentando todo. ¿Me están escuchando, santos? Entonces, de ahí hace una serie de menciones. Voy rápidamente, hermano. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 18 al 22, hermanos, nos dice la palabra de Dios. Yo lo leo, usted lo escucha. Pablo diciendo: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y luego entra el versículo 20 diciendo algo bien interesante: edificados. Cuando se menciona la piedra, siempre va a ir en contraste o en consecuencia o en secuencia la palabra edificación, construcción. Porque hay una razón de esa piedra angular para construir, para edificar. Y el versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiere decir que todo lo que hacemos está en base a Cristo Jesús, porque todo lo que usted y yo hacemos es construcción, edificación. Déjese lo pongo de otra manera, sígame. Me oigo un poco aburrido, pero sígame, ¿ok? Concéntrese. Mire, todo lo que hacemos es construir. Podemos construir algo que se va a derrumbar, pero lo estamos construyendo. Podemos construir algo que no va a servir para nada, pero lo estamos construyendo. Hay cosas que se nos derrumban en la vida: matrimonios, familia, hijos, crianza de hijos, economía, proyectos. Se derrumbaron. Ahora, ¿por qué se derrumbaron? Porque en un principio no se edificaron correctamente, hermanos. Cuando no edificas correctamente, va a tener la tendencia a caerse. Por eso la palabra de Dios dice: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra principal sobre la cual se iba a dirigir la construcción, o sobre la cual se iba a sustentar ese edificio para que no se cayese. Por eso dice: el que en él creyere no será avergonzado. Porque la caída, la destrucción de cualquier cosa va a producir en nosotros ¿qué? Vergüenza, pena. Porque trabajamos, porque llevó esfuerzo, porque llevó economía, porque llevó tiempo, porque llevó parte de nuestra vida. Y al último, después de sufrir y luchar tanto, invertir tanto, todo se derrumba y se cae. ¿Y cómo se siente una persona cuando se le derrumbó el matrimonio, se le derrumbó la familia, se le derrumbó el carácter de los hijos, se le derrumbó el trabajo, se le derrumbó la empresa, se le derrumbó dolor, vergüenza? Ahora, no quiere decir, hermano, que es el fin, porque se aprenden de esas derrotas y se aprenden de esas caídas. Y lo que hice mal no lo vuelvo a hacer, ahora lo voy a hacer bien. Y voy a buscar la piedra correcta para ponerla en el lugar correcto, para que no se vuelva a caer. Edificados. Entonces lo que quiero decirles es esto: que todo lo que hacemos y decimos es edificación, bien o mal, pero edificación. Así que ¿qué estamos haciendo? Cada día que pasa, cada decisión que tomamos, cada palabra que sale de nuestros labios es un ladrillo más en nuestra edificación. Por eso dice la palabra: mire cada uno de vosotros cómo edifica.
El fundamento ya fue puesto. El fundamento es Cristo. Y sobre esta piedra comenzamos a construir. Construimos vidas, construimos empresas, construimos familia, construimos educación, construimos futuro, plan de retiro, construimos, hermanos, hogar, construimos todo lo que tenemos en nuestra vida. Es construido por nosotros mismos. Y también es derribado y destruido por nosotros mismos. ¿Siguen aquí? Entonces, esa edificación es, hermanos, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, lo que se nos ha enseñado, lo que se nos ha dejado, la palabra de Dios, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado, coordinación, la que dirige es la piedra angular, y la piedra angular produce una dirección, porque en la manera en que se establece hay que seguirla a la piedra angular. Hay que determinarse el cornerstone en inglés. La iglesia, la piedra de la esquina, en donde se define el alineamiento de la pared para construir hacia los lados y hacia arriba. ¿Me están siguiendo? Entonces sigues la piedra angular. Cuando te sales de la piedra angular y comienzas a poner un ladrillo chueco, aquí viene, y escuche lo que le voy a decir porque a lo mejor le va a doler. Somos tan perezosos y negligentes que ocasionalmente ponemos un ladrillo equivocado, torcido o de una manera mal puesto. Piedra, ladrillo, lo que usted quiera. El problema es que en tu negligencia no miras que encima de ese ladrillo va otro ladrillo con otra decisión, y que si no corriges ese ladrillo, lo que de ese ladrillo hacia arriba va a estar, todo va a estar mal, aunque el último ladrillo esté bien. Ya, ahora sí. Entonces, a veces nuestras vidas se convierten en un caos, en una serie de dificultades y de fracasos continuos, porque nunca aprendimos a corregir el primer ladrillo. Aprendamos de nuestros errores. O sea, a todos se nos ha caído la pared, digan amén. En algún momento se nos cayó. El problema es que cuando se nos cae, volvemos a poner equivocadamente, sin la alineación y la dirección de la piedra angular. No se enojen, pues. Entonces dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos construyendo no solamente nuestras vidas, no solamente las vidas de nuestros hijos, no solamente nuestras familias, nuestras economías, nuestros trabajos o empresas, pero estamos edificando un lugar donde la presencia de Dios va a estar ahí. Hogar, casa, familia, matrimonio. Ahora, a Dios no le gusta estar en lugares chuecos, torcidos, mal hechos. Y esa es nuestra mala costumbre. Ahí se vas. Ahí se va. No, espéreme, ¿cómo que ahí se va? No, hágalo bien. Cuando vaya a hacer las cosas, hermano, hágalas bien. No las hagas mal. Porque cada uno sufrirá su propia ruina. Mire cada uno de vosotros cómo edifica. Ahora, vamos a otra escritura. Rápidamente, porque ya se me fue el tiempo y yo sé que tiene que ir a ver la novela. Hechos capítulo 4, versículos 5 al 12. Hechos 4, 5 al 12. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Versículo 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros?
Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Siempre hubo este problema. Estaban más preocupados por no, mejor no me meto ahí porque hasta a mí me da coraje. ¿Se recuerda de aquel hombre ciego toda su vida y el Señor Jesús lo sana? Y no le comienzan a cuestionar: ¿quién te sanó? ¿Se recuerda? Digo, el milagrazo es un milagrazo de pocas, ¿verdad? Pero el problema fue que lo sanaron en sábado. Se hubiera esperado al lunes. A veces se cierra el corazón de la gente, la mente de las personas, hermano, y desechan lo que es más importante, la prioridad, porque le dan importancia a detalles que nada tienen que ver con su vida o con la edificación. Mire lo que sigue enseguida, hermano. Entonces pasó esto, fue sanado aquel personaje, comenzaron a cuestionarlos, y en el versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. ¿Por quiénes? Los edificadores. Porque todos edificamos y no podemos reprobar. Recuerde, elegida y preciosa por Dios, la piedra angular, la que Dios eligió. Esta es, sobre esta piedra edifica. No la repruebes, no la deseches, no la rechaces, no la abandones. Todo lo que vayas a hacer está sobre esta roca que es Cristo Jesús, hermano. Y en el momento que tú quitas a Dios, hermano, la ruina está determinada ya para tu vida. Yo les he dado consejos, se los vuelvo a dar. Nunca saques a Dios de tu economía. Nunca. Si no has aprendido a diezmar, aprende a ser participante a Dios de tu economía. Aprende. Nunca lo dejes afuera, porque la ruina viene. El devorador llega y destruye y hace pedazos. Nunca saques a Dios de tu familia. Nunca saques a Dios de todo lo que tienes y lo que haces y lo que posees. Él es dueño y Señor de todas las cosas. Por Él, para Él y por Él es todo, por todo, en todo, hermano. ¿Sí me comprenden, santos? Entonces le dice: la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza. ¿Se recuerda? El arco, cabeza del ángulo. Es la que sostiene todo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Nunca nos habíamos puesto a ponerle atención al contexto de este versículo, porque mencionábamos el versículo: no hay otro nombre debajo del cielo sobre el cual los hombres puedan ser salvos. Pero nunca mirábamos que también estaba diciendo que Él es la piedra angular que desecharon los edificadores. Sí, ahora, ya mero, ya. Ahora, vamos, déjeme ver dónde estoy. Sí, ya, vamos a la escritura. Ahora, leímos Efesios, leímos Hechos, leímos, discúlpeme. Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 21. No puedo detenerme más ahí. Vaya conmigo a Mateo capítulo 21. Habló Pablo, habló Pedro, hablaron los apóstoles. Ahora Cristo Jesús mismo diciendo esto, hermanos. Cristo citó el Salmo 118 y en las mismas condiciones. Había quien lo acosaba, había quien lo perseguía, había quien lo estaba, hermanos, negando su divinidad,
y también su obra redentora. Y en Mateo capítulo 21, versículo 42, Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Una y otra vez la Biblia está volviendo a mencionar el mismo tema. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En pregunta, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. ¿De quién? De Cristo. ¿Se recuerda los talentos cuando hablamos el domingo por la mañana? Al que tiene le será dado más, y al que no tiene, aún lo poco que tenga, le será quitado. El reino de los cielos es un reino vivo, creciente, que desenvuelve, que desarrolla, que aumenta, que crece. Tu vida espiritual debe de crecer, porque cuando la Biblia habla de construir o habla de edificar, es el progreso resultante de un paciente esfuerzo, constancia, determinación. Para los que leen la Biblia, los que no, duérmanse un rato, van a encontrar un ejemplo bien hermoso en Nehemías. Nehemías quiere reconstruir, reedificar los muros, las puertas. Pero vienen tantas contradicciones, tanta problemática, tantas dificultades, tantos obstáculos, y aún los que estaban en el entorno, esas naciones paganas, comenzaron a ponerse en contra. Pero hay algo que Nehemías mostró: paciencia, perseverancia, constancia. Cuando empieces a edificar algo, no pares de edificar. Porque cuando la Biblia habla de construir y edificar sobre esta piedra, es un progreso resultante de un paciente esfuerzo. Es la edificación o promoción del crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que todo obra para bien, mi hermano, que usted tiene que crecer, que usted está edificando su vida espiritual, su conocimiento, su sabiduría, su entendimiento, y que está desechando toda necedad, toda ignorancia y todas aquellas cosas que perturban y estorban, y cada vez se perfecciona más como un buen perito arquitecto que está construyendo correctamente con los materiales correctos, siguiendo la alineación de la piedra angular. Construyamos, porque a eso venimos, a edificar. Edifica el corazón de tus hijos con consejos, con palabras, con paciencia, con disciplina, con palabras sazonadas. Edifícales. Aunque el niño esté pequeño, enséñale el temor de Dios. Edifica su carácter, edifica su moral, edifica sus pensamientos. Constrúyele, dale bases para que cuando él comience a tomar decisiones, ya lleve la construcción de su vida a la mitad bien hecha. Y lo que el niño aprendió de niño, de pequeño, nunca se apartará de él. Edificación, construcción. Construye las relaciones, construye amistades, edifica amistades. No seas áspero, no te aísles. Pásame otro ladrillo, dile a tu hermano. Pásame otro ladrillo. Ese es un libro de un... Ya no me voy a meter ahí. Me están siguiendo, santos. Estamos aquí construyendo, edificando.
Y el que construye bien y edifica correctamente será prosperado. Le será dado más. Dios le va a bendecir. Mire, voy a terminar ya con esto. Para edificar necesitas materia prima. Necesitas piedras, ladrillos, madera, oro, plata, como dice Efesios, ¿no? Para construir, para edificar. Ahora, Dios es el proveedor de toda materia prima. Construye con lo que ya tienes en tus manos, con lo que ya Dios te ha provisto, porque ya tienes con qué trabajar. Ahora edifica, edifica familia, edifica ministerio, edifica servicio a Dios, edifica matrimonio, edifica casa, edifica empresa, edifica economía, edifica con lo que tienes. Y en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando Dios mire que tú administras correctamente los bienes y lo material que Dios te da, entonces Él te lo va a multiplicar y te va a dar más. Y cuando mire que eres diligente, cuidadoso, paciente, que haces las cosas bien, porque no las haces como para llenar los ojos de los hombres, sino para llenar el corazón de Dios. Entonces, amado, Dios te va a soltar de todas sus riquezas celestiales y te va a proveer de todo bien. ¿Y sabes qué? Te va a enviar hasta personal para que edifique contigo. Vas a pasar de chalana, jefe. Edifica. ¿Edifica sobre qué? La piedra angular. Edifica sobre esta roca que es Cristo Jesús. Construye bien, hermano. Nunca es tarde para empezar. Amén. Si se te cayó, empieza otra vez. En el nombre de Cristo Jesús. Pónganse de pie, vamos a orar.